día a día Él está. El tiempo está en Él. El tiempo está en el Principio y el fin. principio y el fin. Principio y el fin. La Trinidad en Dios. El Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Y cuán grande es Dios. Y cuán grande es Dios. Y cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Y cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Eres digno de alabar. Y mi ser dirá, y cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Él es digno. Y eres digno de Y alabar. mi ser dirá. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Eres digno de alabar. Y mi ser dirá, y cuán grande es Carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice la palabra del Señor: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Dice, volvamos a leer ese pasaje que está en ese versículo 1, leámoslo nuevamente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de ¿quién? De Dios. Amén. Señor, añade bendición a tu palabra. Declaramos el poder y la autoridad de tu palabra sobre nosotros en esta noche. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.
¿Cuántos están con el deseo de tener un tiempo de santificación? Levante la mano que tiene ese deseo. Qué bendición. La palabra santo en el hebreo es kadosh. Kadosh se escribe 830 veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se escribe en griego haios 224 veces. Y la palabra quiere decir apartado o para uso exclusivo. Cuando nosotros hablamos de ser santificados para Dios, tenemos un uso exclusivo y ese uso exclusivo es para Él. Ya no podemos tener un uso para el mundo, para los deleites, para los placeres, para infinitas cosas, sino un uso exclusivo para Dios. Y esa palabra separado para Dios quiere decir que Él tiene un propósito con nosotros. La razón por la cual Él nos santifica es porque hay un propósito y por eso nos separa o nos reserva, somos reservados de lo secular, de lo común, de lo profano, de lo inmundo. Y qué bueno, hermanos, que nosotros podamos dedicarnos a esa separación que Dios nos dio y claro que esa separación es para el servicio a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a servir al Señor? Por eso estamos consagrados, estamos apartados para Él, sin mancha, sin contaminación, limpio, puro, de una manera física, moral, espiritual, mejor dicho, intachable delante de Él. Amén. Ahora, también la palabra santificación o santidad quiere decir dedicado solamente para Dios. O sea, libres o libertados del pecado. Si somos libres del pecado, dijo Pablo, que ahora somos esclavos ¿de quién? De Cristo. Y qué bueno, hermanos, que nosotros podamos entender que la palabra santificación, que es consagración, también tiene que ver con la consagración es dedicado únicamente a. Y no tiene que ver solamente con una palabra religiosa. Hemos hablado aquí, creo, también con ustedes, que hay gente que se consagra, por ejemplo, a la música. Quiere decir que está dedicado a la música, pensando en la música, y pues lógicamente que después de 1, 2, 3, 5, 10 años de consagración a la música, pues va a mostrar unos resultados fabulosos en la parte musical. Lo mismo decimos de un deportista que es consagrado a su deporte, pues va a mostrar bastantes resultados en ese deporte. Y de hecho, la gente que tiene alta competitividad en el deporte, pues tiene que consagrarse. Y ellos no van a fiestas, en el tiempo de competencia ellos no van a fiestas, no escuchan nada, tienen que apartarse de los medios para poder mostrar resultados. Pues mucho más para Dios. Tenemos que consagrarnos, dedicarnos para Dios. Así que si hay gente que se consagra por sobresalir, por destacarse, por llegar a un éxito, entre comillas, pues hay una mayor razón para nosotros consagrarnos para Dios. Porque si un deportista puede ganar los millones de pesos que usted quiera y tener una vida, entre comillas, asegurada, pues él puede ganar dinero, pero si él no ha tenido un contacto con el Señor, puede perder su alma y condenarse por toda una eternidad. Pero si nosotros nos consagramos para Dios, pues aparte de que Dios nos bendice, Dios suple nuestras necesidades, Dios nos da privilegios grandes, porque servir a Dios es un privilegio. ¿Cuántos de los que están aquí saben que servir a Dios es un privilegio? Levante la mano, diga: Dios, servirte es un privilegio. El estar esta noche compartiendo con ustedes es un privilegio. Es una gran oportunidad. El cantar, el traer una persona, el tener una responsabilidad, cualquiera que sea, para servir a Dios es un privilegio. Es algo grande, es algo maravilloso. Dedicar nuestra vida por completo a Dios es algo maravilloso, y por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que tener una promesa, que hemos de limpiarnos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando, diga conmigo, perfeccionando la santidad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la santidad de Dios no se da de un día para otro, pero cada día tenemos que ser como mejores. Cada día tenemos que ser más excelentes personas en mayor nivel de santidad.
¿Cómo se alcanza la santidad? Vamos a encontrar varias razones que tal vez usted las conoce. Una de ellas es a través de la palabra de Dios. Juan 17 al 19 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y Hechos 20:32 dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Primera de Pedro 1:23 al 25 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido ¿qué? Anunciada. Diga conmigo, la palabra de Dios me santifica. Entre más relación tenga con la palabra de Dios, más me va a santificar. Entonces, el cristiano de hoy en día sufre porque casi no tiene ese nivel de relación con Dios, y menos con su palabra. O sea, hoy en día tenemos todo mascadito, ya no llega el devocional al WhatsApp, ya no me afilio al grupo de Facebook del devocional y todo me lleva gratis y voy escuchando una canción de por allí, el mensaje de fulano y el devocional y listo, ya hice el devocional y todo es fácil, pero no tenemos acceso a la palabra de Dios. Y eso lo que produce, hermanos, es una pereza espiritual y una pereza, y además esa pereza espiritual va a producir un alejamiento de Dios. Aunque yo tenga todos los medios, el WhatsApp, el Face, el Instagram, hoy en día de todos esos medios, ¿verdad? Algunos hermanos que tienen más de 80 años dicen, yo no sé qué está hablando pastor, pero aquí en esta iglesia todos son jóvenes, ¿verdad? Y están bien modernizados. Yo veo aquí tienen medios, trabajan los medios en todos los lados. Ustedes son unos hermanos bien cool en el aspecto de los medios, todas esas cosas. Y eso es bueno, pero nunca pierdas el contacto con la palabra de Dios. Nunca pierdas el contacto. Siempre llévate la Biblia, la que está escrita así con letra y papel. ¿Sabe por qué? Porque la del celular, hermanos, da pereza. Si yo a veces me pongo por la noche a leer el iPad de mano y me cansa la luz del celular y todas esas cosas, pero el papel no. Al cerebro le encanta el papel, ¿verdad? Y las personas que leen mucho, más de 2 horas, tienen un mayor nivel de desarrollo neurológico. Entonces no va a tener problemas de Alzheimer ni esas cosas, no se le olvida. Hay gente que se le pierde el esfero en la oreja, el celular en el bolsillo, bueno, la plata en la cartera. Sí, hermano, hay gente que es así, se le pierde la plata en la cartera, hace escándalo, escarba toda la casa y al último vuelve y mira la cartera y ahí está la plata. Por eso usted cuando venga a la iglesia traiga su cartera, con eso no se queda sin ofrenda. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Den un aplauso al Señor. El contacto de la palabra, el contacto con la palabra nos va a hacer santificar. Porque la palabra tiene ese poder de trabajar en mi conciencia y decirme, lo que estás haciendo no estás bien. Ok, tienes que apartarte de la contaminación, de la sensualidad, de la avaricia, de la mentira, de todas esas cosas. Amén. La Biblia dice en el Salmo 19:7 que la palabra de Dios convierte el alma. El Salmo 119 habla de la Biblia, todo el Salmo 119. Y el versículo 98 al 100 dice que reprende y corrige. Segunda de Timoteo 3:15 al 18 también dice que la palabra corrige, que capacita para enfrentarnos a la tentación, con el ejemplo de la tentación de Jesús, que mencionaba la palabra y decía, porque escrito está, al Señor tu Dios no tentarás y a él solo ¿qué? Servirás. ¿Cómo Jesús venció la tentación? ¿Aló? Pensé que era viendo el Instagram y todas esas cosas, ¿verdad? No, él venció la tentación con la palabra. O sea, que la palabra nos santifica. O sea, que hay que tener no un contacto con la palabra, sino hay que tener una relación con la palabra.
Una cosa es tener un contacto porque tú lees de vez en cuando, o en la escuela bíblica, o qué sé yo, en tal reunión nos hacen leer. Y otra cosa es que te relaciones con la palabra, o sea, que tú puedas hablar a Dios a través de la palabra, en la meditación de la palabra, y que Dios te hable, te traiga revelación, te traiga ideas nuevas, te traiga cosas profundas, y que tu mente esté revolcada y movida y sacudida por la palabra. Entonces tienes una relación con la palabra. Y esa relación te lleva a un nivel de santificación. Porque cuando tu mente está ocupada de la palabra de Dios, ya no tiene tiempo para mirar la sensualidad o la mentira o la crítica o el enojo, sino está la palabra viva actuando en tu mente por la meditación. Por eso el Salmo 1, el hombre del Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón, sí, diálogo, que no anduvo en consejo de manos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si en su mente no está la palabra de Dios, hay basura de Satanás. Pero usted no puede tener las dos cosas. O su mente está llena de la palabra de Dios, o su mente está llena de basura de Satanás. Llámele novela, llámele canciones, reggaetón, restregón, bueno, lo que sea. Todo eso va a estar, toda esa basura va a estar ahí. Entonces el Salmo 1 dice que en su ley medita de día y de noche. Y después dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo, o algunas cosas, todo lo que hace prosperará, porque estar meditando todo el tiempo en la palabra de Dios es usar la mente de Cristo. Por eso en Romanos dice que nosotros tenemos la mente de ¿quién? Y si tenemos la mente de Cristo, no usemos la de los demás. Cuando usted tiene la palabra, está meditando la palabra. Ahora, el hombre del Salmo 2 no es como el hombre del Nuevo Testamento, porque el hombre del Salmo 2 dice que es como árbol que está junto a corrientes. Pero el hombre que ha sido renovado por el Espíritu, bautizado por el Espíritu Santo, ya no está junto a corrientes de agua viva, sino ya está dentro de las corrientes de agua viva. O sea que tiene que tener un mayor nivel de fluir aquellos cristianos que meditan la palabra de Dios, que tienen la palabra de Dios, que tienen una relación con la palabra, después de que el Espíritu de Dios pudo entrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces tiene un mayor nivel de sabiduría, revelación, conocimiento de Dios. Si en el antiguo pacto era el hombre que estaba junto a las corrientes, ahora en el nuevo pacto es el que está dentro de las corrientes. Entonces la palabra de Dios tiene un nivel de santificarnos, de llevarnos a un mayor nivel de desarrollar ese propósito de Dios, es el estar apartados para Él, el desarrollar lo que Él tiene con nosotros. Es a través de la palabra de Dios. ¿Está conmigo? ¿Cuánto tiempo lee usted la palabra de Dios? ¿Aló? Dígame, ¿1 hora en el día? Ya, un cristiano malo, pero recontra malo. Más malo que Caín. No, tampoco, pero sí, malo. Si lee 1 hora es malo. Porque la Biblia dice que es bienaventurado el que medita, ¿de qué? O sea que si leemos la Biblia 1 hora, somos malos. Malos cristianos. Pero sin embargo, si lo hace, gloria a Dios. Porque hay gente que no lee ni siquiera 1 hora. Yo recuerdo que un pastor en Estados Unidos fue a visitar a una hermana que hacía muchos años, algunos días, perdón, no meses y días, no había ido a la iglesia, no años, sino días. Y entonces él fue, ¿qué le pasó a la hermana? ¿Se murió? ¿Qué le pasó? ¿Está viva? Algo le pasó. Entonces, hermana, vengo a visitarla. Dije, ¿por qué, pastor? No, es que no puedo ir a la iglesia. Le dije, ¿por qué? No, porque es que no he encontrado mis gafas y usted comienza ya a leer la Biblia y si yo no tengo las gafas no puedo leer. Y el pastor le dijo, ¿y cuándo fue la última vez que usted acuerda que
que usó las gafas, pues pastor, cuando usted me vino a visitar, y ya ha pasado casi más de 6 meses la visita. Ah, ok. Y no se acuerda qué pasó. No la volví a encontrar. Entonces yo ya casi no voy a la iglesia, me desanimo porque no puedo leer la palabra de Dios cuando está predicando. Y entonces, no. Y entonces buscaron y oraron y el pastor le dijo, hermano, présteme su Biblia. Y el pastor abre la Biblia y encontró las gafas. O sea que la hermana no había cogido la Biblia hacía más de 6 meses, ¿cierto? Pero aquí no, aquí todos leen todos los días. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La palabra de Dios nos santifica, diga conmigo, la palabra de Dios. Entonces Juan 3:5 dice que la palabra nos trae nuevo nacimiento. Juan 15:3 dice, vosotros estáis limpios por mi palabra. Primera de Pedro 1:23 dice que la palabra de Dios nos cambia y nos regenera. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Qué hacer para que su palabra nos santifique? Leerla, escudriñarla, aplicarla, practicarla, pensar, meditar, escarbarla, volverla otra vez a... No, es que ese pasaje no importa. Usted puede leer un pasaje todos los días y todos los días Dios te va a dar cosas diferentes. En la iglesia de China, que es una iglesia que está metida debajo en túneles, la iglesia de China no puede tener hoy en día la bendición que usted y yo tenemos de tener la Biblia completa. En China lleva las Biblias, la meten como por contrabando o incorrecto porque es un gobierno comunista que prohíbe la palabra de Dios, persigue a los cristianos. Está prohibido ser cristiano, está prohibido hablar de Cristo, está prohibido llevar Biblias. Entonces, hermano, cuando llegan las Biblias a los cristianos de China, ellos no pueden cargarla. Entonces cogen, hermanos, y rompen hojitas de la Biblia y la reparten entre todos porque no pueden llegar muchas. La mayoría de los policías, los guardas de las costas y toda esta gente las decomisa, y las pocas que entran, hermano, las tienen que repartir porque son muchos los cristianos y pocos los que pueden tener una sola Biblia. Entonces tienen que coger hojitas. Ya había uno de ellos que tenía una sed del Señor y tenía una predicación y tenía que predicar porque él le iba a la gente, se metía debajo de los túneles que hacían ellos allá para poder predicarle a 4 o 5 personas. Ellos tenían que cantar así, pasito, no podían hacer palmas y todas estas cosas. Y dice que él se quedó con Deuteronomio capítulo 6. Y durante 3 años Dios le dio a este hombre, a este chino, un mensaje diferente solo con ese capítulo de la Biblia, porque no podía tener más. Y decía, y es la hora, que ahora pues él ya salió de la China, ahora está en Alemania, logró salir, y es la hora que vuelvo a mirar la palabra de Dios en Deuteronomio 6 y Dios me da cosas nuevas, porque la palabra de Dios tiene un poder grande, maravilloso. ¿Cuánto lo creen? De un aplauso al Señor. Segundo, ¿cómo podemos santificarnos? ¿Cómo es? Número 1, ¿cómo? ¿Cómo nos podemos santificar? A través de la palabra. No porque usted lea la Biblia, sino lo más importante de la palabra es tener una relación con la palabra. ¿Aló? Tan bravos, hermanos. Desde que les pusieron las cámaras, ustedes ya no se ríen. No, está bien. Segundo, ¿cómo podemos desarrollar una vida de santidad con el temor de Dios? Segunda de Corintios 7:1 dice, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad de Dios en el temor de Dios. Diga conmigo, el temor de Dios. Primera de Pedro 1:15-17 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos vosotros en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Diga conmigo, el temor de Dios. Dígale conmigo, el temor de Dios. Hay 2 clases de temores. Isaías 8:13
habla de un temor que es del hebreo morash, yaré o pashat, o del griego pobos o povemai. ¿Qué es el temor de miedo? El temor de tener miedo. Ese temor que el Señor le decía, no temáis, yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Cuando iban a enfrentar a un enemigo, cuando venía un ejército para querer acabar con sus ciudades, el Señor le decía, no tenga miedo, no tenga miedo. Ese temor de miedo. Pero también hay un temor, el otro temor es el temor de reverencia. Diga conmigo, reverencia. Reverencia, respeto, honra, honor a la persona que lo amerita. Y cuando hablamos que cómo podemos tener una santidad de Dios, es por ese respeto hacia Dios. Es por sentir una profunda admiración por ese ser poderoso, por ese Dios maravilloso, y que lo respetamos, que lo honramos, que lo reverenciamos, y que de esa manera queremos agradarlo a Él, reconociendo su majestad, su confianza, su magnificencia, todo lo que Él es en nosotros. El temor de Dios hace que el hombre se aparte del mal. Dice Proverbios 16, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová, no con el temor a Jehová, sino el temor de Jehová, los hombres se apartan ¿de qué? Del mal. El Salmo 2:11 dice, servid a Jehová con temor, o sea, con respeto, con reverencia, no servirle de cualquier manera. Si yo voy a predicar de cualquier manera y vengo y les digo cualquier burrada a ustedes, hermano, estoy irrespetando a Dios, estoy perdiendo el temor de Dios. Para eso yo tengo que prepararme, estudiar. Una predicación realmente honesta delante de Dios tiene 48 horas de trabajo, o sea, una semana para una persona. La gente cree que predicar, hermano, es alguien que se inventa las cosas y se para y lee y dice lo que sea. No, hermanos, una predicación tiene 48 horas de trabajo si es una persona que tiene conciencia y es una persona que prepara las cosas y que hace las cosas con respeto a Dios y con respeto a las personas. ¿Está conmigo, hermano? Si una predicación tiene 48 horas de trabajo, según los grandes expertos, los grandes predicadores como Spurgeon y como, todos estos hombres que trabajaron y profundizaron en la predicación, como Jonathan Edwards, y decía, toda predicación tiene 48 horas de proceso, mínimo, pero es una semana. Imagínense el que canta, no puede coger, hermano, un instrumento, inventarse cualquier cosa y llegar ahí a improvisar. ¿Aló? Porque sirve a Dios ¿con qué? Con temor, diga conmigo, con temor. Dice el Salmo 2:11, servid a Jehová con temor, y temor es respeto a Dios. Si yo respeto a Dios, mire, yo me acuerdo que las iglesias antes, hermanos, las iglesias antes eran trágicas, no preparaban nada y la gente no respetaba nada, entonces llegaba el hermano que era más desafinado, hermano, Dios mío, que un grillo reventado, seguro, desafinado. Y decía, hermano, para la honra y la gloria del Señor, no se fije en mi voz, sino en la letra, y cantaba, hermano, y los hermanos se ponían los oídos y decía, ay, Dios mío, este hermano para cantar es mejor que se ponga a recoger la ofrenda. Porque sabe todo menos que cantar. Y uno decía, hermanos, para la gloria del Señor. No, si es para la gloria del Señor es excelente. Diga conmigo, la gloria de Dios es excelencia, es superioridad. Esa es la gloria de Dios. ¿Está conmigo? El Salmo 128:1 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Proverbios 28:14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Oseas 3:5 dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. El que es temeroso de Dios se abstiene de pecar. El que es temeroso de Dios se abstiene de hacer las cosas mal. Mire, hermano, yo tengo un familiar que en estos días me irrespetó de una manera que créame que yo por dentro quería cogerlo, ahorcarlo, sacudirlo, hacerle muchas cosas, pero yo decía, pero no puedo hacerlo, porque yo estoy representando a Dios. Él sabe que yo soy pastor. Entonces yo le decía, Dios te bendiga, y por dentro, Señor, ayúdame a contenerme, ¿cierto? Porque el que es temeroso de Dios
sabe que está representando a ese Dios al cual le sirve. Hay gente, hermano, que es una bendición, pero no una bendición así grande, no, eso es que usted dice, hermano, usted es una bendición, ¿cierto? Que lo provoca una bendición, ¿cierto? De esos que son esa clase de bendición que, ¡ay! Pero uno por respeto a Dios tolera, se hace el loco, lo insulta. Un esposo, cuando la esposa está en sus días que son un poquito inquietas, ¿cierto? Sensibles, canzoncitas, usted por temor a Dios, bueno, mi amor, tal cosa, bueno, mi amor, que la leche, bueno, yo la traigo. Se vuelve el zoilo, ¿cierto? Todo. ¿Por qué? Por temor a Dios. Y dices, hermano, que las esposas están en sus días en que y usted dentro está que se revienta. Y yo, Señor, tú eres grande, maravilloso. Bueno, mi amor, está bien, linda, te quiero. Una mujer que ve un hombre iracundo y que teme a Dios, calla. ¿Por temor a quién? A Dios. ¿Qué quiere decir? No por el marido, porque hay unos tipos que son unos indios que, mejor dicho, no merecen. Dijo alguien, no merece ni la pólvora para que le peguen un tiro, no merece eso, ¿no? Claro que no estamos diciéndolo aquí, ¿cierto? Es un inconverso. Pero hay gente y unos maridos, pero no por él, sino por Dios, que está viendo nuestro corazón y nuestra vida. Ok, no vamos a pelear con él, le vamos a dar la ganada, vamos a dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Mire, cuando una mujer tiene un hombre de esos que son una bendición, ¿cuántas de esas mujeres? No, aquí no. Aquí todos son una bendición de verdad, ¿no? Pero una mujer de estas tolera a un hombre terrible que no se lo aguanta ni Satanás, porque no, le entrega el tenedor y dice hasta luego, yo no me lo aguanto usted. Si hay hombres que ni siquiera el diablo los puede aguantar, hermano. Pero usted soporta, usted calla, solo porque teme a Dios. Usted autoriza a Dios para que Dios comience a tratar con esa persona. Y ese hombre ya no se está metiendo con usted, sino se está metiendo con quién, con Dios, porque usted se puso en su sitio del temor de respeto a Dios, y usted quiso honrar a Dios, no al hombre, sino a Dios, diciendo no voy a dejarme llevar por la ira, por el enojo. ¿Sabe qué hace? ¿Qué pasa? Que Dios comienza a hacer cosas tremendas en la vida de ese hombre. ¿Aló? Entonces el que es temeroso de Dios se abstiene de pecar. Éxodo 20:20, Génesis 39, 7 al 9. El que es temeroso de Dios odia lo que Dios odia. ¿Qué es lo que Dios odia? El pecado. ¿Está conmigo, hermanos? El que es temeroso de Dios ama lo que Dios ama. Rechaza y se aparta del mal, como dice Proverbios 3:7. El que es temeroso de Dios no solo juega un papel importante en la santidad del creyente, el temor de Dios, sino que también tiene beneficios el ser temeroso de Dios. Diga conmigo, yo, levante su mano y diga, yo recibo muchos beneficios, muchas bendiciones por ser temeroso de Dios. ¿Por qué debemos alcanzar la santidad de Dios? Para ver sus maravillas. La palabra maravillas en hebreos es pala, milagro, gran cosa, poderosa, señal, prodigio. ¿Por qué tenemos que ser temerosos de Dios y ser santos? Para servirle. Para servirle. Servir en hebreo es abad. Diga conmigo, abad. Salmo 101:6 dice, traduce como si fuera mi ayudante. Eso quiere decir servicio o ser siervo de Dios. ¿Es mi qué? Mi ayudante. Fíjese, usted le sirve a Dios y es el que le ayuda a Dios. Ser ayudante del Señor. Wow, tremendo. Éxodo 24:13 habla del siervo como mi asistente. O sea, Dios es, el que le sirve a Dios es un asistente, por eso tenemos que ser santos. O sea, imagínate la santidad de Dios y llegar a un asistente pecador. No puede Dios trabajar con él. ¿Usted sabe lo que estoy diciendo? ¿Se está imaginando lo que está diciendo esta palabra aquí? Está diciendo que si usted puede ver
El hombre que sea la máxima autoridad, digamos, en cualquier rama profesional, hablemos de la publicidad. El hombre que es el publicista más famoso. ¿Usted cree que qué clase de asistente tiene ese publicista famoso? ¿Aló? ¿Un aprendiz que no sabe ni siquiera cómo se maneja el Facebook? ¿Qué clase de asistente tiene que ser? Alguien que sepa, que maneje, que tenga las gráficas, que maneje todos los programas, los computadores, que sepa cómo hacer una cantidad de cosas. Ahora usted se imagina si usted está al lado de la persona en el universo que trabaja la santidad de Dios, ese Dios santo, y usted va a ser el asistente de ese Dios santo, porque va a servirle a él, como dice ahí esa palabra, abad. Y si usted es el asistente de un Dios santo, ¿cómo tiene que ser? Santo. Y si no, no va a poder entenderse con el Señor. ¿Está conmigo, hermanos? Génesis 39, 4 y Primera de Reyes 19 habla de siervo personal, como servicio personal. En Segunda de Reyes 4, 43 habla como de comandante y funcionario, el siervo de Dios. En Primera de Crónicas 27, 1 y en Segunda de Crónicas 17, 19 habla como trabajar en todo sentido, el siervo del Señor. Y además de eso, trabajar en todo sentido, habla como adorar, como ministrar. Miren lo que es servir a Dios. ¿Cuántos creen que servir a Dios es una alegría? Es algo poderoso. Entonces, servir a Dios sin temor reverencial sería drástico y peligroso. Sería totalmente peligroso. Porque usted cree que le decía a Moisés, Señor, yo quiero verte. Porque si él no estaba santificado, él no podía ni siquiera ver la espalda, que fue lo que vio un poquito de su espalda, ¿verdad? No lo podría hacer porque hubiera ¿qué? Muerto. Entonces, hacer la obra de Dios sin temor reverencial, sin respeto a Dios, es muy peligroso. Diga conmigo, es muy peligroso. ¿Y por qué vamos a servirle al Señor? Porque tenemos que servir para su obra, para que la gente se prepare, para que la gente sea salva, para su venida, para ver al Señor, para obedecerle a Él, para anunciar las virtudes que Él nos ha llamado. ¿Cuánto lo creen? ¿Por qué debemos de alcanzar la santidad de Dios? Porque conviene, diga conmigo, porque conviene. Porque somos libres. Porque Dios nos lleva a tener esa máxima expresión de habilidad. Diga conmigo, la santidad de Dios me lleva a tener la máxima expresión de la habilidad de Dios proyectada en mi vida. Le voy a explicar. Si usted canta para Dios, sirviéndole al Señor, canta. Y cantar es algo sencillo, ¿cierto? Usted canta para Dios. Dios le dio el ton, Dios le dio la habilidad, Dios le dio el talento, Dios le dio la oportunidad, Dios le abrió la puerta, Dios le dio los medios, porque no solamente es que usted cante. Hay gente que canta muy bien. Allá en la iglesia donde yo estoy, hay gente que tiene una voz tremenda. Pero yo no le puedo dar la oportunidad a esa persona porque no está preparada para eso. Y hay gente en la silla que canta mucho mejor que los que están ahí. Pero yo no le puedo decir, venga hermano, usted tiene una mejor voz, venga, hagamos aquí una voz Kiss, o ¿cómo se llama? Su voz, o qué se llama, Factor X, y lo clasifico y ya la audición y usted pasó. No, yo tengo que mirar muchas cosas como pastor, su testimonio, su transformación, su compromiso con Dios, pero sobre todo su vida de santidad. Entonces usted puede cantar. Y si usted canta para Dios, hermanos, es sencillo. Cuando usted comienza a santificarse y tiene una vida de santidad, y esa vida de santidad está en sus actitudes, en sus pensamientos, en sus cosas, y usted comienza a cantar, algo tan sencillo, algo comienza a pasar, y es que toda la habilidad de Dios
se revierte en ese vaso que está santificado y Dios comienza a moverse de una manera poderosa. Mientras esta persona está cantando, la gente está siendo sana. Mientras esta persona está cantando, viene el poder del Espíritu Santo y trae arrepentimiento en el otro. Mientras esta persona canta y está en esa santidad, viene el poder de Dios, hermano, y compuje a las personas, los hogares se arreglan. Bueno, todo pasa porque hay un canal de santidad que tiene toda la habilidad de Dios para que a través de esa melodía el Espíritu de Dios comience a hacer cosas. Y lo mismo pasa en cualquier área. Mira, hasta limpiar una silla. En Brasil hay un pastor que comenzó a crecer y a crecer y a crecer. Y él tenía, pues, es que las iglesias de Brasil son grandes, las más pequeñas son como de 500 personas, pero él comenzó a tener 2,000, 3,000 y comenzó a crecer, invitaba a una persona, invitaba a la otra, y un día el pastor le dice al Señor: oh Señor, yo estoy muy contento porque tú estás haciendo una obra poderosa, ¿verdad? Y él afeitándose allá, y le decía: oh, estos predicadores que tengo son tremendos, son usados, y mira cómo está creciendo la iglesia. Y el Señor le dice: oye, no es por los predicadores. No sé qué hay, ¿cómo así que no es por los predicadores? En su pensamiento comienza a tener ese conflicto. Y dice: bueno, Señor, entonces ¿por qué está creciendo la iglesia? Y dice: mira por la ventana. Resulta que había un hermanito que era médico, y como en esa iglesia había tantas personas, entonces el médico llegó, se convirtió, le decía al pastor: pastor, yo quiero servir en la iglesia. Y el pastor le dice: venga el martes y miramos cómo está la agenda de los que sirven. Y decía: no, hermano, usted puede servir por allá dentro de 10 meses. Puede hacer algo, pueden ir y participar en el aseo de la iglesia. Y el hombre se fue triste. Al otro le decía: pastor, yo quiero servir en la iglesia. Y le decía todos los domingos: pastor, yo quiero. Hasta el pastor, por sacárselo de encima, ya estaba fastidiado el hermanito. Le dijo: hermano, entonces véngase y entonces limpia las sillas. Y resulta que cuando él está ahí, Dios le dice que no está creciendo la iglesia por los predicadores que tenían, sino que él se asomara a la ventana, se asoma a la ventana, y este médico comenzaba a limpiar las sillas y lloraba. Decía: Señor, toca a la persona que está aquí en esta silla, que venga, que se arrepienta, Señor, que escuche tu mensaje. Y duraba como 20 minutos intercediendo, llorando, limpiando esa silla. Y él comienza a ver a ese hermanito desde allá y decía: wow, Señor, no puedo creer que este hombre tiene un servicio, pero más que el servicio, su nivel de intercesión, y más que el nivel de intercesión, es su nivel de compromiso y de pasión por decirle al Señor que toque la gente, hasta sirviendo en la iglesia. Cuando usted lo hace con santidad, la gloria del Señor se manifiesta y se mueve. ¿Están bendecidos? Parece que no. ¿Están bendecidos? Ah, sí, es que a mí me gusta que grite. No, tampoco. ¿Cuánto da gloria a Dios? Para el cristiano alcanzar la santidad no es algo secundario. No es porque no es importante, no. Ni es poco importante, ni es secundario, o es que tenga que ver con la salvación. No. Es un requisito imprescindible para ir al cielo y para obtener la vida eterna. Si no hay santidad, no podemos ver a Dios. La santidad no es una opción. La santidad no es algo que de pronto usted tiene: ah, hermano, qué rico, usted tiene santidad y qué bueno, lo admiro. No, la santidad es algo que usted y yo tenemos que comenzar a trabajar día a día. La santidad es algo que tenemos que comenzar a trabajar. Pregunto yo: ¿cuáles son las áreas en su vida en que más dificultad le cuesta santificarse? ¿Cuál? La sexual, la económica. Entonces comience a trabajar eso. Califíquela, haga una lista y diga de 1 a 10 cuánto le coloca a su área, a su santidad sexual. Uy, Señor, me rajé, estoy en 2. Sí, comience a orar y ponga ese papel y dígale: Señor, coloca en mí deseo, voluntad, pasión y compromiso para cada día crecer. Y dentro de un mes vuelve y evalúela. Ah, bueno, ya la califica en 3. Bueno, vamos avanzando hasta que llegue a un 10 sobre 10. ¿Está conmigo, hermanos? La santidad no es algo que usted tiene, que es una opción. La santidad te trae autoridad espiritual. La santidad trae todo el potencial de Dios desarrollado en tu vida. La santidad va a ser un aliado en la vida cristiana. Un cristiano que no sea santo, hermanos, es como
como mediocre, hermano. Como que por misericordia de Dios, Dios hasta le responde. Pero un cristiano con santidad trae todo el poder. El Señor le dice, Señor, tal cosa, y Dios se mueve, porque tiene autoridad. Y el respaldo de Dios, Dios lo escucha, Dios responde, Dios actúa. Tiene autoridad. La santidad te da autoridad. Diga conmigo, la santidad me da autoridad. Yo siempre peleo con ese reloj en el nombre de Jesús. No, mentiras. Peleo con ese reloj. Pero la santidad te trae autoridad. Cuando tienes santidad, tú puedes hacer una oración y Dios va a responder. La Biblia dice que la oración del pecador, ¿sí? ¿Es así o no? ¿La oración de quién? Del justo. ¿Qué pasa? Puede mucho. Ahí no dice que la oración del carnal. Hay unos carnales que son tan carnales para orar que ni siquiera oran. La oración del justo puede mucho. La oración de una persona santificada mueve los cielos, abre los cielos. Está a disposición, la santidad te trae a disposición los cielos, los ángeles, Dios mismo. Mire lo tremendo que es la santidad. Y por eso nos cuesta tanto. Y por eso Satanás va a buscar todas las cosas. Si usted tiene problemas en el área de la lengua, por decir algo, hermano, ahí Satanás le va a ponerle el chismoso y sale el chismoso y llega el recontrachismoso. Y bueno, le va a aparecer toda la gente para que usted caiga en esa debilidad y no pueda tener una santidad de Dios. ¿Ve? Y entonces Satanás sabe que lo tiene obligado con esa debilidad y dice, sí lo quiero que caiga otra vez, lo quiero ver ahí en la debilidad, lo quiero ver ahí caído en la tentación, lo quiero ver en el pecado, porque sabe que no le hace nada daño. Pero el tiempo que usted se llega a parar como Dios quiere parar esta iglesia, cada vez más y más. Porque el Señor dice que el árbol que da fruto lo limpia. ¿Para qué lo limpia? Para que lleve más fruto. Y Dios está limpiando esta iglesia. La ha venido limpiando. Hay personas que han entrado en entender el propósito de Dios y están caminando. ¿Y para qué lo hace el Señor? Para que esa obra de Dios sea más fuerte, lleve más fruto, haya más victoria, más bendición. ¿Cuánto lo creen? Así que un cristiano que no tenga santidad es como un fracasado. Porque el éxito de la vida cristiana es vivir en santidad. ¿Y cómo hago yo para vivir en santidad? Si hay una lucha como ser humano, si el pecado está en mí. Pablo dijo, el mal que no quiero resulto hacer. ¿Cómo hago? No hay sino una sola fórmula, y con esto termino antes de seguir mi bosquejo, porque si no el pastor, mejor dicho, no me vuelve a invitar y entonces no quiero volverle a dañar su horario. La única forma para usted poder tener y vivir en santidad es estar lleno del Espíritu Santo de Dios, porque usted en su naturaleza le va a costar. Usted en su propia fuerza va a luchar. Usted en su propia esfuerzo, porque hay gente que se santifican a base de esfuerzo. Uy, no voy a pecar y no voy a pecar. Uy, no pequé. La sudé, Dios mío, para no pecar, ¿cierto? Pero de pronto lo hace una vez y de pronto en la otra. Uy, esta vez sí no pude. En su propio esfuerzo le va a costar. Pero cuando usted tiene el Espíritu de Dios, ya no eres tú. Ya no es tu fuerza, es Dios. Entró en tu corazón y llenó el Espíritu Santo ese espacio que Él te provocó en tu vida a decir, hey, no vas a pecar, no quiero que peques. Estás lleno de mi poder y de mi presencia para que puedas superar la tentación, las luchas. La única fórmula que ha podido tener victoria en el hombre es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso el Señor dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigo. La palabra testigo quiere decir mártir. Y mártir quiere decir que estás tan seguro de lo que hace que estás dispuesto hasta a morir por eso. Pues vas a recibir ese poder y vas a poder estar seguro de lo que Dios tiene en tu vida. En nuestra fuerza va a ser difícil. Se podría hacer, porque se podría. Según la ley se puede ser santo en la fuerza, pero Dios nos dio algo maravilloso que es el Espíritu Santo, su presencia,
su poder. Y la presencia de Dios es algo tan hermoso que te llena, te capacita, te da la capacidad y vas a poder superar la tentación y no estás sudando como antes, sino dices gracias, Señor. Porque Él coloca en ti el querer y el no hacer el pecado y el no convivir en el pecado, sino a querer agradar a Dios. Entonces Dios va a colocar en ti esa fortaleza. Por eso Pablo dice que hasta que el hombre interior crezca y se fortalezca en vosotros, ese hombre interior es el Espíritu de Dios. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Pablo moría todos los días. Hay que morir todos los días hay que morir, hay que tener una lucha para crucificar a ese hombre. Todos los días usted tiene que levantarse en la mañana y decir, hoy voy a matar a Martín. Sí, lo voy a matar, para que no viva hoy. Señor, hoy va a morir ese Martín, carnal, malgeniado, chismoso, qué sé yo. Hoy voy a matar a ese Martín. Hoy quiero que tú vivas en mí, Señor. Cuando el Espíritu de Dios entra en nuestra vida es algo tremendo, porque nos da la habilidad. Por eso el cristiano debe estar preocupado por llenarse de la presencia de Dios, llenarse del Espíritu de Dios. Por eso un cristiano atiende todas estas reuniones para fortalecerse, pero cuando ya es fuerte, él puede orar en su casa solo. Él puede tener jornadas de ayuno, jornadas de oración. Él no necesita venir a la iglesia a que hagan actividades, porque él siempre está en la presencia de Dios. ¿Sabe usted por qué un profeta tenía un nivel diferente a los otros? Porque el profeta dice, viva Jehová, en cuya presencia ¿qué? Estoy. Siempre estaba en la presencia de Dios. Nosotros muchas veces venimos a la presencia de Dios cuando venimos a la iglesia y el Señor se manifiesta, wow. Pero hay personas que tienen el concepto que Dios no es solamente el que tiene su presencia acá, también está interesado en que cuando usted está trabajando en la empresa, ahí está la presencia de Dios, siéntalo ahí, lo pueda vivir. Cuando está en la casa, cuando está durmiendo y le sale un ronquido y usted se despierta por su ronquido, diga, Señor, qué gracias, qué bueno que puedo dormir, que hasta puedo roncar, Señor. La esposa dice, sí, pero yo no, bueno, no importa, desde que yo ronque está bien, ¿cierto? Pero pueda hablar con Dios y pueda sentir esa presencia, pueda comunicarse y ahí, en cosas tan sencillas e insignificantes, pueda vivir la presencia de Dios. Vamos a colocarnos de pie. Yo quiero invitarte a que hoy anheles estar lleno del Espíritu de Dios. Sabe que el Espíritu Santo no llega a cualquier persona. La Biblia habla que en Hechos capítulo 1 estaban allá en el aposento alto. El aposento alto representa el lugar donde a mí se me facilita hablar con Dios. Aposento alto para algunas personas era como una especie de, como una habitación en un segundo piso. Las casas todas eran de un primer piso, pero que quedaba allá como escondido donde nadie subía a molestar. Y dice que estaban 120 orando en el aposento alto. Y después de más de 10 días de oración, fue cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. El Espíritu Santo no puede llegar a una persona que no lo desee. El Espíritu de Dios no puede llenar a alguien que lo ignora. El Espíritu Santo no puede tocar la vida de alguien que no tiene ese deseo. El Espíritu Santo llega en la vida de alguien que lo desea, que lo anhela y que dice, yo quiero hoy. Yo te necesito, yo quiero, Señor. Yo quiero. Los hombres de Hechos 1 y Hechos 2 estaban todos los días diciéndole, Espíritu Santo, queremos recibirte, porque el Señor se los había prometido. Recibiréis ese poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ellos estaban más de 10 días. Algunos dicen que eran 10 días, otros dicen que eran como 20 días. Todos los días diciendo, queremos que entres a nosotros. Y llegó en el momento preciso, en el lugar indicado. Y todos hablaran llenos del Espíritu Santo. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú.
las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la